tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de estar estudiando y repasando la escuela sabática ahora, aquí, en este inicio de sábado. Gracias por hacer el esfuerzo de conectarse, de hacer todo lo posible de encender su computadora, su teléfono, el televisor. Y como siempre lo decimos, reunirse alrededor de la mesa tal vez y poder dejarnos entrar a sus hogares participando de ese pequeño culto en donde vamos a repasar la escuela sabática. Escuela sabática que está muy, pero muy interesante, de lo cual vamos a estar repasando con nuestro hermano Luis Machado, nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Selma, mi esposa va a tener las perlas. Y pues bueno, estamos viendo la escuela sabática de esta semana, la lección número 8, el Daniel que fue y los Danieles que pueden ser. Es muy bonito, pero muy bonito la forma en cómo se está titulando esta escuela sabática, porque nos incluye a todos, no nos deja solamente como meros espectadores, sino que nos da la oportunidad de creer que, así como Daniel en sus múltiples pruebas, que en esta ocasión vamos a estar analizando una de las primeras pruebas que él tuvo, la primera prueba en particular, pero así también el desarrollo de toda su vida y cómo fue un ejemplo a seguir y cómo hoy lo podemos aplicar en nuestro día a día. Así que si te interesa ese tema, te invito a que te puedas quedar, que puedas descargar la escuela sabática que aparece en pantalla. Van a estar en la descripción de este video, está el link para que tú puedas ir, puedas descargarla. Faltan algunas escuelas sabáticas más, pero aún así la puedes tener como referencia para tu estudio personal. Y todavía estamos a tiempo para que tú puedas participar, puedas mandar este link que tú tienes ahora, lo puedas compartir con más hermanos para que, así como a ti te ha servido esa escuela sabática, algunos otros más que, pues bueno, no conocen de esta literatura puedan conocerla. Y pues bueno, a mí me ha gustado mucho cómo se ha participado durante esta semana. Muchas personas han estado comentando de manera privada la escuela sabática. La hemos estado analizando en viernes pasado, en sábados, a través de Telegram, un servidor, a través de YouTube. Y la verdad me asombra bastante el saber de que esa escuela sabática no fue impuesta por Leandro, por Roberto, por Emanuel, por un servidor, por nadie, sino que fue una consulta abierta a Latinoamérica hace unos años atrás, y que justo la decisión que se tomó en aquel momento está sirviendo para que el día de hoy podamos tener una instrucción clara de cómo proceder en un mundo que está siendo agobiado por muchísimas cosas, y de lo que también está siendo atacado fuertemente es en la temperancia, en la salud, en la libertad religiosa, en esas decisiones que hoy por hoy podemos estar tomando. Así que yo te invito a que puedas hacer uso de esta escuela sabática. Para algunos que me han estado preguntando de dónde hemos estado sacando esa información, bueno, yo te invito a que puedas entrar a la página. Mira, yo lo voy a bajar, esa escuela sabática. Es para julio-septiembre de 2021. Y la original, como ustedes lo pueden ver acá, fue de enero a marzo de 1905. Fue escrita originalmente por nuestros hermanos pioneros adventistas. Esta escuela sabática no tiene ningún costo, simplemente hacemos el trabajo, la labor de traducirlo, de editarlo, de hacer un diseño, bueno, espectacular por nuestro hermano Leandro, de la portada. Bueno, y ahí aparecen en pantalla todas las personas que han colaborado para que puedan llegar de manera gratuita a todos ustedes, a todas esas reuniones que se hacen, a todos esos grupos que pueden tener los sábados reuniones. Bueno, ese material es para ti. Nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de dinero. Las personas que están haciendo esta labor no reciben ni perciben ningún tipo de dinero para poder, de un salario como tal, para poderlo hacer. Todo es una voluntad de las personas que se involucran para que personas como tú puedan tener este material. Así que ya hablé demasiado. Vamos a orar, vamos a empezar este estudio con una oración. Vamos a estar teniendo el repaso primeramente, como siempre lo digo, por esa introducción sumamente valiosa que siempre da nuestro hermano Luis Machado. Y posteriormente vamos a estar con nuestro hermano Roberto, que ahora va a tener la oportunidad de sustituir por esta ocasión a nuestro hermano Henry, que no pudo estar con nosotros. Pero como siempre, una invaluable aportación de todos los hermanos, como siempre. Así que yo te invito a que puedas postrar de rodillas y vamos a hacer una oración para comenzar con este programa.
Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con vida, con salud, estando con mis hermanos, conectándonos de esta manera. Ha sido una semana tal vez para algunos pesada, pero hemos llegado a la conclusión de ella y ahora estamos gozosos de poder iniciar este santo sábado. Para algunos ya un par de horas entrados, para nosotros apenas bajando el sol, pero siempre, siempre gustosos de estar con la familia, de la libertad que ahora nos permite de tener estos recursos para podernos conectar. Así que Padre, por favor, danos sabiduría para hablar solamente lo que tú requieres que hablemos para ese pueblo que se ha reunido el día de hoy. Nosotros no pretendemos ser líderes, no pretendemos ser guías espirituales de nadie, pero sí somos hermanos en los cuales tenemos la oportunidad de colaborar con ese estudio personal. Así que Padre, por favor, enriquece el comentario de cada una de las personas que hoy van a tener esta oportunidad de comunicarse por internet con muchas personas a lo largo y ancho de América Latina y del mundo. Gracias, Padre, por eso. Todo se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos entonces a entrar de lleno con ese repaso de escuela sabática. No te despegues, vamos a estar hablando de ese tema muy importante. Recuerda que la escuela sabática es libertad religiosa, salud y temperancia, muy, muy importante para nosotros hoy en día. Así que estamos comenzando con esta transmisión. Comenta, ahí está el chat, manda tus saludos, vamos a estarte leyendo. Como siempre, muchas veces se hacen a través de Telegram, a través de WhatsApp, de manera privada. También se vale, así que gracias por estar aquí. Así que vámonos de lleno con el repaso de escuela sabática. Muy buenas noches o buenas tardes, mis queridos hermanos. Señor los bendiga a todos. Es para mí un gozo en esta oportunidad, hermanos, poder llevar a cabo la octava lección, el Daniel que fue y los Danieles que pueden ser. Así de que en esta oportunidad me acompaña Danila Copete y su servidor Luis Machado. Queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que se encuentran conectados a esta hora y se conectan y nos permiten llegar a través de este canal Tiempo de Reunión. Vamos entonces, hermanos, sin más preámbulo, a poder estudiar la palabra del Señor y sobre todo esta lección muy interesante está hablando de la vida de Daniel y sus amigos, mis queridos hermanos. Dice la primera pregunta, relata brevemente los eventos que llevaron a la experiencia de Daniel y sus compañeros. En el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje del real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñases las letras y las lenguas de los caldeos. Amén. Hermanos, esos jóvenes tuvieron la experiencia porque habían sido llevados, mis hermanos, cautivos, y de hecho el rey había pedido que fueran jóvenes entendidos, jóvenes de la realeza, y ahí estaban estos tres compañeros, Daniel y sus amigos, hermanos, que iban a brillar, por así decirlo, allá en Babilonia. Así es de que ya era un plan que Dios había estipulado, hermanos, por así decirlo, de que estos jóvenes debían de ir a servir allá, pero todo tenía un propósito muy importante. Ahora, ¿cuál fue la prueba que se le impuso a estos jóvenes hebreos, mis queridos hermanos, cuando leemos en el versículo 5 al 7, mis queridos hermanos? Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comisión del rey y del vino que él bebía, y que los criases 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres,
puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrad, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Muy bien, miremos hermanos queridos cómo importantemente el rey había dado una orden explícita al criado, por así decirlo, mis queridos hermanos, al jefe de los eunucos, que había que darle una dieta como especial aquí a estos jóvenes por 3 años, mis queridos hermanos, para prepararlos para que sirvieran realmente en el palacio del rey. Y miremos entonces este pedido que se hizo. Pero miremos lo que estos jóvenes pudieron solicitar. Estos jóvenes que hicieron entonces, hermanos, después de haber visto, después de haber oído lo que les había dicho el jefe. Vamos a leer lo que dice, qué fue la solicitud que le hicieron estos jóvenes en el versículo 8 al 13. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálido que lo de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesad, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que no hagas provisión con tu siervo por 10 días, no le den legumbre y nos des de comer legumbre y agua de beber. Compara luego nuestro rostro con los tesoros de los muchachos, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Muy bien, gracias hermana Ben. Miremos entonces nosotros cómo es tan importante haber entendido esta parte. Estos jóvenes dijeron, no podemos nosotros involucrarnos y contaminarnos con la comida. Permítenos comer otra cosa, legumbres y verduras, y hace una prueba. Así de que miremos cómo les fue a estos jóvenes en esta prueba. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejores y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajese en el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Hermanos, impresionante. Impresionante porque estos jóvenes hermanos que habían decidido obedecer a Dios, no contaminarse con la comida, no dejarse guiar por el apetito, no comer de las viandas, hermanos, del rey, sino lo que habían aprendido en casa, como ellos pudieron demostrar de que Dios es todopoderoso. Así de que miremos, hermanos, esto es realmente muy claro y sobre todo me gusta mucho porque realmente Dios es poderoso. Ahora, ¿por qué estos jóvenes hermanos optaron por obedecer a Dios? ¿Qué fue lo que hizo estos jóvenes? Pudieron obedecer a Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué formación tuvieron Daniel y sus compañeros? ¿Cómo prepararon esta oración, esta experiencia? Deuteronomio capítulo 4, versos 8 al 10. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos
y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviesen sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Muy bien, hermanos. Entonces consistió, hermana y hermanos, todos que me están escuchando, en guardar la ley de Dios. En poder haber aprendido en su hogar cómo vivir bajo los estatutos. La ley de Dios grabada en su frente y en su corazón. Eso, cuando nosotros, hermanos, somos fieles a Dios y conocemos realmente su ley, sus estatutos, entonces, hermanos, salimos victoriosos a cualquier prueba. Allí estos jóvenes fueron victoriosos y tuvieron la certeza de estar firmes porque ellos conocían de la ley de Dios. Ya sabían, hermanos, hoy como ayer, también necesitamos Danieles y Danielas modernos que también aprendamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahora, dice la pregunta, ¿verdad? Con una experiencia en la vida de los tres compañeros de Daniel, que mostró los resultados de la lealtad a los principios, respeto por la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Daniel, hermanos, vamos a tratar tres cosas importantes. Allí el rey Nabucodonosor, hermanos, hizo una estatua grande y la puso de oro, donde todo el pueblo debía adorar. Pero saben, hermanos, esta prueba decisiva, estos jóvenes, hermanos, no se postraron y no obedecieron ese edicto del rey, porque ellos creían fielmente en Jehová de los ejércitos. Ellos tenían claro, mis queridos hermanos, que al único que se debía orar y darle lealtad y reverencia era a nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso estos jóvenes hermanos salieron victoriosos en esta escena, a pesar de que fueron probados, a pesar de que fueron mal informados, pero realmente, mis hermanos, eso es muy claro, como dice la palabra. Ellos mantuvieron fiel al Señor. Ahora, vamos a pasar a otra pregunta, y es el capítulo 6. ¿Qué espíritu y por qué Daniel era una persona o un joven? ¿Qué es lo que había en él? En Daniel, mis queridos hermanos, había un espíritu superior que lo hacía diferente que a todas las personas que estaban allí en el reino de Nabucodonosor. Vamos a leer entonces, hermanos, el último texto en esta hora para irnos partiendo. En esta experiencia recibieron un celo especial justo en el momento de los que les permitió estar de pie. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Hermanos queridos, impresionante. Entonces están estos jóvenes hermanos en problemas. Ya habían mal informado a Daniel. Le habían dicho al rey que Daniel no se había apostado ¿dónde? A la estatua. Y entonces, hermanos, Daniel no se preocupó, salió corriendo, no. Daniel, hermanos, como solía hacer, clamaba al Señor. Hermanos queridos, eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios, un fiel. No asustarse ni correr, hermanos, ante una prueba, sino seguir orando, seguir aferrado al Señor, aunque se desplomen los cielos. Amén. Hermanos, el Señor nos ayuda a nosotros a poder soportar las pruebas en las que estamos pasando. Realmente en este mundo, hermanos, también seremos probados de muchas maneras, de diferentes maneras. Pero lo importante de todo, hermanos, es ser como Daniel, permanecer fiel, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Así es de que, mis hermanos, no hay por qué temer, sino invito a todos los hermanos, hombres, jóvenes, amigos, a ser como Daniel y sus amigos, fiel, porque el Señor ha prometido que Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, nos guarde y permita a Dios que seamos fieles nosotros, aunque se desplomen los cielos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos regresado. Gracias a nuestro hermano Luis por la introducción. Hay que recordar, siempre hay que recordar cómo se sientan las bases de la escuela sabática. En esta ocasión hemos estado leyendo una historia
Aquí el experto en historia es Leandro, pero yo soy un apasionado también de la historia y sobre todo de la narrativa que existe en la Biblia de las historias como tal. Recordemos que estamos hablando de, en ese caso, de Daniel y como un joven, un niño, recuerden que para nosotros 12 años es un niño, pero para aquel entonces 12 años ya era una persona que tenía la oportunidad de estar colaborando, entrando al santuario para adorar como todo hombre lo hacía en Israel. Y me llama bastante la atención cómo esta primera tentación que se da es exactamente la misma tentación que se le da a Eva, haciendo eh, reflexionar un poco a la persona, en ese caso a Daniel y a sus amigos, sobre algo básico, que es la comida. Recordemos que ellos tenían la oportunidad de poder decir, ¿sabes qué? Existe una necesidad, padre, yo sé que, bueno, tú entenderás. Pues ellos estaban cautivos. Recuerden que ellos venían de una derrota, venían de ser humillados, venían de ser confrontados y vencidos. Y ahora ellos eran parte de una nación vencedora, de la cual se iban a estar burlando constantemente de su Dios por ser un Dios que no tenía poder, de no haber rescatado en tiempo y forma a su pueblo. Pero ahora, perdón, en una situación que tal vez podría pasar desapercibido, dan a conocer qué es la voluntad de Dios y cómo podían poner de manifiesto lo que habían aprendido. No era que ahora empezaban a tener la necesidad de dar un testimonio. Eran jóvenes que desde muchísimo tiempo habían venido practicando lo que en la santa ley de Dios había dado a Moisés y que ahora ellos le estaba sirviendo para ser testimonio ante naciones. Y eso es lo que me llama la atención. Un pueblo, y en este caso, jóvenes decididos a entender lo que es la voluntad de Dios para que no se le tome por sorpresa en ningún momento. La tragedia del mundo cristiano como tal es haber dejado hace muchísimo tiempo la dirección de Dios, dejando a un lado la ley de Dios como tal y muchas veces mal llamando la ley de Moisés y colocándole este mote en un sentido de inferioridad, en un sentido de que no vale, pero si recordamos fielmente lo que ahí se está enseñando, muchas de las cualidades que ahora hoy tenemos como pro salud, como algo de temperancia, provienen de esas leyes. Y cuando el mundo cristiano empieza a descuidar esas leyes, cuando el mundo cristiano deja a un lado esas leyes que, como la hermana Elena G. de Guay describe en sus libros, ahorita no recuerdo la cita, lo vamos a mencionar en el otro bloque, son leyes que fueron dadas para resguardo y protección del mismo pueblo, para hacer un resguardo de los 10 mandamientos. Y ahora a Daniel le está sirviendo profundamente para ser testimonio vivo de quién es Dios. Realmente lo que pasa con Daniel, el comer las frutas y las verduras, perdón, eran suficiente para ser un hombre fuerte. No, era la obediencia. Así que hermanos, si hoy has tomado la decisión de llevar el régimen ProSalud, no pienses que por el simple hecho de llevarlo ya vas a librarte de todas las enfermedades. No, es una cuestión de fe, es un acto integral. Existen muchísimas variables que tal vez estamos descuidando y que ahora lo vamos a estar viendo con lo que va a traer nuestro hermano Roberto. Vamos a explorar toda esa necesidad de juntar la fe, de juntar esos principios básicos que conocemos y ponerlos en práctica. Así que vamos de lleno con nuestro hermano Roberto porque tiene bastante que comentar para nosotros. ¿Qué tal mis hermanos? Es un gusto estar con ustedes en este día sábado en el repaso de esta lección número 8 que estamos haciendo en tiempo de reunión, la misma lección que estudiaban nuestros pioneros adventistas y vamos a continuar con el repaso en realidad porque a mí me toca esta segunda parte después del hermano y vamos a ir repasando algunos puntitos que he podido resaltar en lo que leí en la semana que me gustaron muchísimo. Y el primero es en cuanto a la experiencia, especialmente de Daniel en este caso, en un momento límite. Si bien también tenemos el ejemplo de los amigos de Daniel, ¿no es cierto?, en el horno de fuego,
también tenemos el ejemplo de Daniel en el foso de los leones, pero yo estoy haciendo referencia al castigo. Y este castigo para ellos, este momento límite, vino por una situación en común que tiene que ver con la adoración. En ambas oportunidades se exigía una adoración diferente al Dios en el que ellos creían. Y lo importante no es leer simplemente la historia como una historia en sí, sino poder sacar todas las lecciones para que cuando la historia se repita podamos tener aprendidas esas lecciones y saber cómo poder salir adelante. El primer texto que vamos a buscar es Daniel capítulo 6, versículo 10. Y el contexto de este texto es que había ciertos dirigentes políticos que a Daniel lo odiaban por su celo hacia Dios y entonces se engañaron al rey para que firme un decreto de que cualquiera que adorare o que orare simplemente a un Dios que no sea al rey en ese tiempo específico iba a ser lanzado al foso de los leones. Y entonces acá la palabra de Dios nos dice: cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su recámara abierta hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Vemos que en este momento límite Daniel no cambió sus costumbres y él no lo hacía para provocar, no lo hacía con ánimo de enfrentar a nadie, sino que él seguía la ley de Dios. Estas oraciones no eran casuales, no era que bueno, se me ocurrió orar 3, como podrían ser 4, como podrían ser 5. Esto tenía que ver con los momentos de sacrificio que Dios había ordenado al pueblo de Israel en el santuario, esos sacrificios diarios. Y como habían sido llevados como esclavos, Daniel y sus compañeros tenían un dolor muy grande en el corazón, especialmente porque estaban privados de toda esa adoración y de las formas y de los ritos que Dios había provisto para su pueblo. Entonces Daniel lo que hacía era abrir las ventanas mirando a Jerusalén, porque era la forma más cercana en la que él podía estar en espíritu de ese lugar que era donde se hacían los sacrificios, y en esos momentos puntuales donde él debería haber estado quizás en esos rituales y en esos sacrificios, recordando lo que más tarde sería al Hijo de Dios, ahora él se arrodillaba y abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén. Y el momento límite o el momento extremo es que él sabía que con las ventanas abiertas lo iban a ver, lo iban a acusar e iba a sufrir ese castigo que era la muerte. Pero sin embargo, él prefirió ser fiel a Dios, y en ese momento de mayor lucha y de mayor prueba, donde él sabía que iba a sufrir una muerte horrible, fue cuando tuvo ese celo y cuando Dios le dio la fortaleza y la firmeza para mantenerse fiel. Entonces eso es una lección para nosotros, ¿sí? De que en los momentos extremos que quizás nos toque pasar alguna vez, tengamos ese mismo celo y pidamos esa valentía y esa firmeza a Dios, esa misma firmeza que Él le dio a Daniel para poder estar derechos, para poder no claudicar frente a las presiones y a los castigos, aunque eso signifique perder nuestra propia vida, ¿sí? Pero también vale aclarar que hay muchas personas que creen, bueno, cuando venga la ley dominical, cuando venga el decreto de muerte, ahí va a ser más fácil porque yo simplemente tengo que decir que no y ya está. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, porque la firmeza en esos momentos no se obtiene de la noche a la mañana. Yo no puedo llevar una vida
cualquiera, totalmente disipada, fuera de las leyes de Dios, y pretender que un día, cuando esté frente a la muerte, ahí ser fiel. Porque no voy a poder, porque voy a claudicar, porque el miedo me va a vencer, porque Dios no está conmigo. Todo eso viene de un tipo de educación, y ahí nos lleva al segundo punto, que nos manda a leer Proverbios 22, versículo 6, y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No sabemos la edad exacta cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero sabemos que eran muy jovencitos. Y sacando así un cálculo, podemos decir que al menos unos 10-12 años, ellos habían sido educados por sus padres en las leyes de Dios, porque entendían perfectamente lo que Dios quería de ellos. Tanto es así que ni bien llegan a Babilonia, se ponen firmes en cuanto a su alimentación y decidieron no contaminarse con la comida del rey. Vemos que ellos tenían un conocimiento muy acabado en cuanto a todas las leyes que les había dado Dios. No solamente los 10 mandamientos, sino que acá vemos la importancia de todas las leyes levíticas, porque el tema de la distinción en cuanto a los alimentos no sale de una burbuja de aire, sale de las leyes levíticas que muchas personas hoy en día intentan clavar en la cruz. Y vemos cómo en realidad eso fue lo que ayudó a Daniel y sus amigos a mantenerse firme en cuanto a lo que Dios pretendía de ellos, ¿no es cierto? Vamos a leer ahora la nota número 1 que nos trae este folleto, y dice así, escrita por uno de nuestros pioneros, dice: ahora hay un llamamiento urgente a jóvenes fuertes para tomar parte activa en la obra que Dios le ha dado a su pueblo. No solo los jóvenes, sino incluso los niños serán llamados a desempeñar un papel importante en la obra de evangelizar. Y bueno, les recomiendo la lectura que aparece aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 206 y 207, titulado El resultado de la obra de las escuelas de iglesia, ¿no? Todo tiene que ver con la educación de nuestros niños. Vamos a ver qué importante que es eso. Ahora los voy a invitar a buscar otro texto bíblico que se encuentra en capítulo 15, versículo 14, y también vamos a leer la nota número 2 del folleto. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos escribe: pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que fue escrito es para que nosotros aprendamos, no es simplemente para entretenernos. Es la reflexión que hacía también al comienzo, ¿no es cierto? Y la nota número 2 comienza diciendo: el trabajo que acompaña al mensaje del tercer ángel para preparar un pueblo para la venida del Señor consiste en hacer clara la ley natural y exhortar a que se la obedezca. ¿Qué es la ley natural? Lo que nosotros podemos ver día a día. Si yo no me lavo los dientes se me pudren y se me caen. Esa es la ley natural. Si yo como demasiados dulces, seguramente me voy a descomponer del estómago. Esa es la ley natural. Si como a cualquier hora, si como de más de noche, si mezclo cierto tipo de alimentos que no puedo mezclar, todo eso va a tener un resultado de sufrimiento en mi cuerpo. Esa es la ley natural, ¿no es cierto? Si de por sí los padres quisieran adquirir un conocimiento en cuanto a este asunto y sintieran la importancia de aplicarlo a un uso práctico, veríamos un mejor estado de las cosas. Enseñad a vuestros hijos a razonar, partiendo de causa o efecto. Esto de causa y efecto es lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Si yo no me cuido, voy a sufrir. Mostradles que si violan las leyes de su ser, han de cumplir la pena de esa violación por medio del sufrimiento. La imprudencia en la salud corporal propende a la imprudencia en las costumbres. Todo tiene que ver con nuestras costumbres. No significa que porque hemos hecho algo durante muchos años debemos continuar haciéndolo, sino que tenemos que corregirlo y amoldarnos
a las leyes, a la obediencia de las leyes de Dios, para que podamos también resistir como resistieron Daniel y sus amigos. No fue casualidad que a ellos 4 se les haya dado dones muy especiales, como Daniel, por ejemplo, la interpretación de sueños, porque todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo afecta directamente en la mente. Jamás podemos tener un don de Dios ni escuchar su voz si nuestra mente está totalmente embotada, borracha o cerrada por las malas costumbres de la alimentación, del sueño, de la falta de ejercicio. Continúa la nota 2 diciendo: los padres debieran tratar de despertar en sus hijos interés por el estudio de la fisiología. Los jóvenes tienen que ser instruidos en lo referente a sus propios cuerpos. No os descuidéis de enseñar a vuestros hijos cómo preparar alimentos saludables. Al darles tales lecciones sobre fisiología y el arte de cocinar bien, les estáis dando los rudimentos de alguno de los ramos más útiles de la educación e inculcándoles principios que son elementos necesarios de una educación religiosa. Es sorprendente cómo en la actualidad, y esto no es casualidad, Satanás ha puesto mucho oprobio sobre este tipo de ocupaciones en la vida diaria. Si yo intento a mis hijas enseñarles a cocinar alimentos saludables, a poder hacer su propia ropa, a coser, Satanás le ha hecho creer al mundo que esto es un trabajo totalmente degradante y lo hace especialmente en las mujeres, ¿no? En todo este movimiento feminista moderno les hace creer que todas estas costumbres que si la mujer las tiene que llevar a cabo en su hogar, en su familia, es porque la están rebajando, la están defenestrando, cuando en realidad son parte de las tareas más elevadas que pueden haber en un hogar, porque ya sea los hijos o el esposo dependen completamente en su vida espiritual de que la esposa tenga, especialmente la esposa, no digo que el esposo no tenga que formar parte también de todo esto, pero quizás en esta repartición de roles donde el hombre quizás es el que sale a proveer el alimento afuera y la mujer es quien debiera encargarse de la educación y de la alimentación de los hijos, es sumamente importante que las esposas y las madres tengan un conocimiento especial en cuanto a cómo alimentar a su familia para que después puedan tener una vida espiritual sana, una mente sana para poder comunicarse con Dios. No dejémonos engañar. No tenemos que dejarnos engañar por todas estas filosofías modernas que tratan de echar por tierra lo que Dios ya había puesto en sus leyes, ¿no es cierto? Por último, vamos a ver un texto de la experiencia personal de Pablo que está en 1 Corintios 9:27. Y Pablo dice: más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Es tremenda el razonamiento que hace Pablo, ¿no es cierto? La reflexión que hace, porque no importa si eres un gran predicador, si has traído muchas almas a Cristo, si en tu vida no estás de acuerdo con todo lo que Dios nos dice en su palabra y hay una vida en obediencia a esas leyes que Dios dio también, aparte de los 10 mandamientos, va a ser imposible mantenerse firme en el tiempo del fin. Y aunque no parezca quizás así de primera vista, hay muchas similitudes entre lo que ocurría en Babilonia en el tiempo de Daniel y sus amigos con lo que ocurre hoy en día en nuestra sociedad, ¿no es cierto? En cuanto a la glotonería, la mala alimentación, los malos hábitos, el tipo de adoración equivocada también, el ritmo de vida totalmente estresante, donde los horarios no son los convenientes. Y como conclusión de todo esto, podemos decir que si Daniel y sus amigos no hubiesen sido
criados, instruidos en las leyes de Dios desde pequeños, ellos no podrían haber resistido todas las tentaciones y los problemas a los que fueron expuestos cuando estuvieron cautivos. Y la misma lección es para nosotros. No vamos a poder ser fieles, no vamos a poder resistir las tentaciones de la vida diaria y mucho menos de aquellas situaciones extremas que nos toque pasar cuando quizás hasta debamos entregar la vida si nosotros no nos instruimos en las leyes de Dios. Debemos huir de todos aquellos maestros que quieren clavar la ley de Cristo en la cruz. Y estoy hablando de las leyes que Dios le dio a Moisés para escribir en un libro, de aquellas leyes que tenemos en parte de Éxodo, también en Levítico y en Deuteronomio, porque todas esas leyes ayudan a poder guardar los 10 mandamientos que tienen que ver con la adoración con Dios y con nuestra relación con los demás. Si nosotros leyéramos todas esas leyes, especialmente de todas las que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud, de nuestra higiene, de nuestra alimentación, de nuestras costumbres diarias, podríamos tener una vida mucho mejor, con mucho menos sufrimiento. No veríamos tantas personas con problemas de salud y veríamos muchas mentes más limpias, más brillantes, porque Dios le da dones a todas esas personas que viven de acuerdo a sus preceptos. Así que la invitación de esta lección, o la conclusión de esta lección, es que podamos vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, que veamos el ejemplo de Daniel, de sus amigos, estos consejos que también nos da el apóstol Pablo, para que podamos estar firmes en aquel día cuando quizás la situación se ponga muy difícil, y para que podamos estar firmes, yo creo también en cada uno de los pequeños momentos de el día a día. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Gracias, Roberto, por la participación, como siempre. Me llama la atención lo que comentas. No sé ustedes, ahí también, por favor, comenten en el chat. A Daniel no le toma por sorpresa las pruebas. Es un hombre que ha venido durante los últimos 60 años de su vida o más, ha venido practicando la fe, ha estado en varios tipos de gobiernos. En ese caso, lo que se comenta ahora es bajo el régimen de los medos y los persas. Y durante 60 años como tal, ha estado practicando su fe. Nosotros no somos llamados a ser rebeldes sin causa, simplemente a estar en la protesta. Yo conozco muchas personas que en el contexto político siempre gustan de estar en contra de cualquier sistema que llegue al país. Nunca van a estar conformes con nada, y que muchísimas veces al practicar esa actitud son las personas ideales para estar en movimientos sociales, para ser parte tal vez de un sindicato, tal vez sean una asociación civil que tiene un fin de manifestarse, de lograr un objetivo social. Pero si esta actitud la trasladamos al ámbito religioso, muchas personas tal vez estamos acá en ese movimiento exactamente ahora y no estamos tal vez en una organización religiosa fundada con un organismo a nivel mundial, llámese de cualquier índole, porque tal vez nos pusimos en rebeldía contra una actitud, contra algo que no nos pareció. Pero si hacemos un poco de historia en nuestra vida, puede ser que a lo largo de nuestra vida hemos estado inconformes con muchísimas cosas. Y esto hoy lo trasladamos a lo que esté de moda. No voy a decir la palabra, pero sabemos qué es lo que está de moda ahora en la sociedad a través de la pandemia como tal. Y eso nos logra a calar, nos llega a dar una motivante para tener un celo por la ley de Dios, por la salud, por la temperancia, por mantenernos alejados de todas estas influencias, de todos esos productos que no sabemos realmente qué son. Pero eso no nos hace más cristianos, ¿vale? Lo que hizo cristiano y un hijo de Dios a Daniel fue que durante toda su vida, y no solamente cuando era de moda estar en contra del sistema, durante todo ese tiempo fue un hombre recto. Muchísimas personas se adquieren la bandera de protestar ante un mundo que nos oprime, ante un mundo donde las élites nos controlan, quieren derribar nuestros derechos.
Pero ¿realmente somos conocidos como alguien que mantiene el celo de Dios en todos los aspectos de su vida? Desafortunadamente he conocido y conocemos personas que somos muy celosos tal vez de la palabra de Dios y de todas estas luchas espirituales, de este celo espiritual, pero en casa nuestra esposa no nos quiere ver. Tal vez nos estamos divorciando, tal vez tenemos muchísimos problemas, tal vez estamos teniendo una relación oculta con alguna otra persona que nadie conoce. Son de estas cosas que realmente dan pena dentro del mundo cristiano, dentro de los movimientos como ahora el que estamos teniendo, pero no es el caso de Daniel. Durante toda su vida mantuvo una vertical y fue un hombre donde su brújula siempre se mantuvo en dirección hacia Dios. Eso es lo importante que tenemos que rescatar, que tenemos que recalcar. Y a los que somos padres nos toca ahora instruir a nuestros hijos. Si tú tal vez tienes algún adolescente y en tu vida hace unos años tú no pertenecías a ningún tipo de religión, pero ahora tienes la necesidad de testificar y tu hijo es un poco rebelde. Bueno, yo sé que eso es fruto de tu pasado, pero ahora tú tienes la necesidad de dar ese ejemplo a tu hijo, a tu hijo, a tu esposa, a tus vecinos. Somos llamados a ser no solamente rebeldes ante la teoría de conspiración que ahora abunde, sino que somos llamados a ser testigos fieles de una verdad que trasciende las épocas, que no está de moda solamente en un día. Así que vamos a ver ahora las perlas escogidas que nos trae nuestra hermana Selma. Hay algunas cuestiones ahí que me llamaron la atención y que yo no las quiero comentar. Mejor escuchémosla para que después las comentamos brevemente y verán qué importante es el testimonio de todos nosotros que somos llamados a ser real sacerdocio y gente santa. Así que vamos con nuestra hermana Selma. Hola hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su sección Perlas Escogidas de los Testimonios para la lección 7 que se titula El Daniel que fue y los Danieles que pueden ser. Esperamos que esta sección sea de mucha bendición para sus vidas y bueno, sin más, comenzamos. Si en la juventud se forman hábitos correctos y virtuosos, estos generalmente caracterizarán la conducta del poseedor a través de la vida. En la mayoría de los casos se encontrará que aquellos que en su vida posterior reverencian a Dios y honran lo recto, aprendieron esa lección antes de que el mundo tuviera tiempo de estampar su imagen de pecado sobre el alma. Generalmente, los de edad madura son tan insensibles a las nuevas impresiones como lo es la roca endurecida, pero la juventud es impresionable. La juventud es el tiempo de adquirir conocimiento para practicarlo diariamente, durante la vida. Es entonces cuando puede formarse fácilmente un carácter recto. Es el tiempo para establecer buenos hábitos y obtener y mantener el poder de autocontrol. La juventud es el tiempo de la siembra y la semilla sembrada determina la cosecha tanto para esta vida como para la vida venidera. Amén, hermanos. Esto es una exhortación para que veamos qué estamos haciendo con nuestro tiempo en este momento que para los que somos jóvenes, para que podamos ser personas firmes, que podamos ser rectos, para que podamos forjar un carácter y nos volvamos personas que no se doblen ante cualquier viento. Ningún joven o señorita podría ser más penosamente tentado que Daniel y sus compañeros. A estos 4 jóvenes hebreos se les asignó su ración de vino y carne de la mesa del rey, pero ellos eligieron ser temperantes. Vieron que había peligro por doquiera y que si ellos habían de resistir la tentación, debían hacer esfuerzos más decididos de su parte y confiar los resultados a Dios. El joven que desee resistir como Daniel resistió debe ejercer sus facultades espirituales al máximo, cooperando con Dios y confiando totalmente en el poder que Dios ha prometido a todo el que viene a Él en humilde obediencia. Hay una constante guerra que debe reñirse entre la virtud y el vicio, los elementos discordantes de uno y los puros principios de la otra. Están luchando por la supremacía.
Satanás está aproximándose a cada alma con alguna forma de tentación tocante a la complacencia del apetito. La intemperancia es terriblemente prevaleciente. Miremos donde miremos, contemplamos este mal fomentado livianamente. Si se fijan, hermanos, el ejemplo de Daniel y sus amigos al resistirse, cuando no había otra opción, cuando estaban en la mesa del rey, que podía mandarlos a matar en un instante, fue un paso de confianza al vacío, ¿no? Esperar la voluntad de Dios, y así debería ser nuestro día a día y nuestro diario vivir. Los padres de Daniel le habían enseñado en su niñez hábitos de estricta temperancia. Le enseñaron que debía ajustarse a las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que su comida y bebida tenían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable ante Dios por sus aptitudes, pues todas las había recibido como un don de Dios, y no debía empequeñecerlas o mutilarlas por algún curso de acción. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios era enaltecida en la mente de Daniel y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautiverio, Daniel pasó a través de una ordalía que tenía como fin familiarizarlo con la magnificencia cortesana, con la hipocresía y con el paganismo, una extraña escuela realmente, para prepararlo para una vida de sobriedad, laboriosidad y fidelidad. Y sin embargo, vivió incontaminado por la atmósfera de mal con la cual estaba rodeado. Amén. Fíjense que quien ha tenido que elegir en una situación tan difícil como la que eligió Daniel, seguir este camino de temperancia. Nosotros creo que no nos hemos visto así, que nuestra vida dependa de rechazar un plato de un alimento que no debamos recibir, ¿no? Nosotros lo vemos con nuestro hijo pequeño de apenas 10 meses. Estamos tratando de criarlo así y no es fácil, pero estamos tratando de velar por su alimentación, porque sea un niño recto y que aprenda también de eso, que quizás nosotros no pudimos vivir desde pequeños porque no conocíamos tantas verdades. Entonces es interesante que debemos estar preparados desde la niñez, desde la juventud, para poder tomar estas decisiones y ser más temperantes. Ojo, que aquí no quiere decir que si aprendimos este mensaje de más adultos no podamos también volvernos temperantes. También es una invitación para que nosotros veamos este ejemplo de gente joven que lo ha hecho y que nosotros pues también podemos hacerlo. Jesús reprendió a la intemperancia, la complacencia propia y la necedad. Sin embargo, era sociable en su naturaleza. Aceptaba invitaciones a comer con el erudito y el noble, así como con el pobre y afligido. En esas ocasiones su conversación era elevadora e instructiva, y mantenía a sus oyentes extasiados. No daba permiso a escenas de disipación y jarana, pero la felicidad inocente le era placentera. Una boda judía era una ocasión solemne e imponente, el placer y gozo de la cual no desagradaban al Hijo del Hombre. La palabra de Dios no condena o reprime la actividad del hombre, pero intenta darle una dirección correcta. Mientras el mundo está llenando mente y alma con excitación, el Señor pone la Biblia en sus manos, para que la estudie, aprecie y escuche como una guía para sus pies. La palabra es su luz. Y ya para ir terminando, hermanos, este mensaje creo que es contundente para nuestras vidas, para estos tiempos que vivimos y para cómo debemos vivir un mensaje, llevar un mensaje vivo, llevar un mensaje que se pueda ver, que se pueda observar en nosotros mismos. Los hombres que se dedican a dar el último mensaje de amonestación al mundo, un mensaje que ha de decidir el destino de las almas, deben hacer en su propia vida una aplicación práctica de las verdades que predican a los demás. Deben ser para la gente ejemplos en su comida, en su bebida y en su casta conversación y comportamiento.
En todas partes del mundo, la glotonería, la complacencia de las pasiones viles y los pecados graves son ocultados bajo el manto de santidad por muchos que profesan representar a Cristo. Hay hombres de excelente capacidad natural, cuya labor no alcanza a la mitad de lo que podría ser si ellos fuesen templados en todas las cosas. La complacencia del apetito y de la pasión embota la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder moral. Sus pensamientos no son claros, sus palabras no son pronunciadas con poder, no son vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Creo que este mensaje es muy acertado, muy claro y no hay más que comentar. Es cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar el mensaje y cómo debemos aportar para la gente que está escuchando este mensaje. Debemos ser testimonio. Y bueno, hermanos, hasta aquí las escogidas. Espero que hayan sido de bendición, que tengan un feliz inicio de sábado y esperamos estarnos viendo aquí dentro de 2 semanas. Mi nombre es Elma Morales y que el Señor los bendiga. Bueno, hemos regresado. Ha sido una sección cortita, pero muchísimas citas de gran valor. Me llama la atención la última forma como cierra a esa lectura. Y somos llamados, hermanos, a ser más cristianos prácticos. Por favor, eso déjenlo bien, pero bien claro en nuestra vida. Que seamos llamados a ser ejemplos día a día. No solamente cristianos de moda, no solamente teniendo un celo de moda, sino que seamos hijos de Dios, que mantengamos la vertical siempre. 60 años, 70 años de la vida de Daniel y siempre mantuvo la misma vertical. No fue llevado de aquí para allá, sino que siempre fue conocido como un hijo de Dios. Recordemos cuando estaba cayendo Babilonia como tal y fue llamado por la reina madre, porque ella conocía desde la juventud de ese hombre, de Daniel, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que lo trajo por el testimonio que durante toda su vida manifestó y que ahora, en la última parte de su vida de Daniel, cuando se tiene que enfrentar a esos hombres que lo ven adorar. Y recuerden eso muy importante. La última lucha que va a existir en ese mundo es por el concepto de adoración. El primer ángel, el segundo y el tercero no tiene nada que ver con una cuestión que te pongan en el brazo, con algún líquido que ingresen a tu cuerpo. No tiene nada que ver, porque es nuestra cuestión de adoración. Y nuestra cuestión de adoración se ve influida por la forma en cómo hablamos, por cómo nos vestimos, por las cosas que comemos y damos testimonio. Es realmente algo muy feo que muchísimas personas que mantenemos tal vez una actitud en contra de todo lo que está pasando ahorita, somos las personas que tal vez tenemos hipertensión, tenemos colesterol, triglicéridos, estamos pasados de peso. El mensaje tiene que ser integral. Tenemos que ser cristianos en todo momento, prácticos en todo momento. Así que estas últimas citas que trajimos aquí, a la mesa, a tu casa, que nos dejaste ingresar hasta tu hogar, te agradecemos por ese privilegio. Que quede bien grabado para que comencemos a desarrollar un evangelio práctico. Regresemos a las bases. Así que eso ha sido por hoy el repaso de Escuela Sabática. Queda bastante, así que yo les invito que el día de mañana en las diferentes presentaciones que existen para poder acudir y repasar. Si tú no tienes un grupo cercano, siempre es recomendable que si tienes a alguien cerca, puedas por favor estar con ellos, que puedas reunirte. No dejes de reunirte como algunos lo tienen por costumbre. Pero si no tienes esa oportunidad, en las redes sociales de todos los aquí representados en Tiempo Reunión, van a existir enlaces para poderte unir, ya sea por Telegram, ya sea por YouTube, por Facebook. Siempre van a haber oportunidad para congregarse y repasar eso que es muy, pero muy importante. Así que vamos a hacer una última oración. Vamos a terminar ese repaso para que tú puedas descansar y podamos tener nuevas fuerzas y mañana levantarnos en un día santo al Señor.
Padre eterno que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos, de tener la oportunidad de poder alabarte, de poder reflexionar nuevamente sobre las escrituras que tú nos das. Padre, ayúdanos a volver a ver, a practicar ese evangelio sencillo en lo cual tenemos que pulirnos día a día, porque a partir de él podemos dar testimonios y el evangelio tuyo pueda ser predicado. Más allá de las palabras, de los discursos, de la oratoria que podamos tener, nuestra vida práctica es lo que nos va a mover y va a mover al mundo en pos de ti. Así que, Padre, te pedimos que te puedas quedar con nosotros y gracias, gracias por todo. Yo se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, gracias a todos los que han estado comentando. Gracias también a todos los que han estado orando por mi familiar que ha estado enfermo. Se ha estado recuperando, ha evolucionado mucho, mucho mejor. Yo sé que eso es por la oración de todos ustedes y que mi familiar pueda tener un testimonio vivo de lo que somos nosotros. Así que gracias, gracias a todos, gracias por ver este programa, gracias por estar hasta este punto exacto de la transmisión, porque entonces quiere decir que te ha gustado. Así que comparte ese link, yo sé que muchísimas más personas lo ven después, ya cuando está grabado, cuando no está reproduciéndose en vivo. Así que Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Y mañana nos estamos viendo en los grupos, en los distintos grupos para repasar esta escuela sabática. Así que Dios te bendiga.